Bien, Pablo, estabas utilizando la palabra. Sigue, por favor. Gracias, profe. Entonces, a lo que yo iba es por ahí. He escuchado muchos compañeros que hablan de que el cine latinoamericano es aburrido, como dijo el compañero. Entonces, yo creo que ahí es la falta de la educación, ¿no?, que tenemos que tener para nosotros poder dar una buena crítica a un film. Por ejemplo, hay una película colombiana que no necesariamente decimos que en Colombia hablan del narcotráfico, que es los viajes del viento, por ejemplo. Es una película súper interesante, súper buena. Por ejemplo, cuando ganó la película Roma de Alfonso Cuarón, tuvo unas críticas súper negativas, pero no supimos ver bien esa película. Siempre nos encerramos en el tema de Hollywood, y que Hollywood, sí, Hollywood es lo principal, pero también hay un buen cine acá. No recuerdo cómo se llama una película ecuatoriana, La Niña creo que es, no recuerdo, en el nombre de la hija. Esa película también es súper excelente. Y como esas hay muchas que ahora no recuerdo. Entonces, el problema es que nosotros mismos no apreciamos el cine, no apreciamos el arte, y muchas veces es por parte de nuestra ignorancia que, que hablamos así mal del arte en general, el arte latinoamericano. Y no solo en el hablando del cine, ¿no?, sino de la pintura, de la literatura. Hay buenos exponentes, hay buenos artistas, y lamentablemente a veces el problema es que nosotros mismos no apreciamos eso. A eso iba más, y este curso nos sirve para nosotros poder darnos cuenta, nos sirve para poder aprovechar, y nos sirve para poder distinguir qué es un cine surrealista, los inicios del cine, qué sé yo. Ya vendremos a hablar de cine de arte y ensayo, documental y cosas así. Entonces, para que no caer en ese juego, ¿no? En ese menosprecio hacia nuestro cine. Eso nada más, profesor. Gracias, Pablo. Sí, es importante entender cuál es la visión, primero que tenemos nosotros de nosotros mismos. Alguien decía eso, que muchas veces con el indígena se lo quiere blanquear, y eso ha pasado en algunas producciones, inclusive fotográficas. En el texto que leímos la semana anterior se hablaba justamente de ese caso, ¿no? Que el abuelo de Coco Lazo, eh, no con una mala intención, sino que querían promocionar esas fotos turísticas, y trataba de borrar en el negativo a los indígenas. No en el negativo, en esa época eran en las placas, trataba de borrar a los indígenas. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos ese problema de no asumirnos. El problema del mestizaje es un problema muy complejo, el problema de no asumirse, ¿no? De no asumirse lo que somos. Entonces, de ahí parte muchas de las reflexiones como gente de arte, de cultura, que debemos reflexionar cuál es la visión que tenemos de nosotros mismos, por qué muchas veces despreciamos lo nuestro, ¿no? Hay ahí muchas cosas, inclusive del subconsciente, ahí volviendo a los surrealistas, muchas cosas ocultas de no querernos, de no asumirnos nosotros mismos. Vamos por favor con Gary. Bueno, disculpen otra vez retomar la palabra, pero estaba tan interesante lo que dicen los compañeros, que me surgió una pregunta de este prejuicio que tenemos a mirar, incluso con nuestros compas en provincias. Mira, por ejemplo, eh, panas en el Carchi hacen cine, bueno, o sea, y son autodidactas, ¿no? Son autodidactas y lo hacen con todo el amor, con toda la fe, y logran hacer sus películas, y pese a que, bueno, no se la consume como se le espera,
Ellos siguen haciendo. Y bueno, creo que es un llamado a que el cine que se hace en provincias, no solo las grandes producciones que se hacen acá en Ecuador, como las de Sebastián Cordero o las de se me fue la directora de Mi Corazón en Llamo. Eh, no solo ese tipo de cine que cuenta con grandes presupuestos debemos mirar, sino también lo que se hace en cada provincia. Por ejemplo, en Manabí, toda esta serie de películas de sicarios manavitas, igual en Pichincha, Pollito, que hay como 7 películas de quien hizo esas películas. En Santo Domingo también conozco. Entonces, creo que también hay que trabajar con ese prejuicio de la mirada que tenemos, incluso con el cine que se hace en provincias, ¿no? Eso nada más. Sí, muy importante tu reflexión porque en todo el país se hace cine. O sea, es increíble, en todo el país se hace cine o hay intentos de producciones audiovisuales en todo el país y que no lo conocemos, que no circulamos entre nosotros de ese cine, hasta para criticarnos, hasta para decir, sí, es una buena producción o tenemos estas falencias. Entonces, es importante vernos entre nosotros. Vamos, por favor, con Grace Chiriboga. ¿Qué estás haciendo, Lau? Si está bueno ahí. ¿Qué está? Tienes que machacarlo. Muy buenas noches. Por ahí había una piedra nomás, ahí en una tabla la tienes que machacar. No, no, esa. Hola, muy buenas noches. Tal vez me dio la palabra. Maestro, tiene el micrófono apagado. Gracias. Digo, Grace, no sé si ella tenía la palabra o pidió la palabra, no sé si quiere participar. Gracias, maestro. Muy interesantes todas las intervenciones de los compañeros. Para mí como maestra, sí, es lamentable saber que hay un currículo que no desarrolla las destrezas en los estudiantes, que hace que todos los niños tengan un direccionamiento tan igual en todas las personalidades y no desarrolla este criterio, esta modalidad de ser uno mismo. Entonces yo pienso que desde muy pequeños, coartamos a los niños en tener esta estética del amor al cine, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos esta diferencia entre el documental y una película, me la atención dentro de los cánones establecidos. Y más que eso, yo pienso que tenemos que culturizarnos y como lo manifestó usted, maestro, que nosotros tenemos en nuestras manos el aprendizaje, que podemos desarrollarlo, el criterio y el amor al arte, pero siempre y cuando nosotros también querramos ingresar en esta nueva etapa del arte, porque el arte es sobrevalorado como todas las cosas que son nuestra identidad, que son parte de nosotros, así como fue la lengua, fue también nuestras formas de vestir, nuestras formas de actuar, también fueron coartadas por el sincretismo que hubo religioso y también por la falta de valor que tenemos a nuestra cultura. Eso es lo que quería acotar, y como maestra tenemos un currículo dentro de los iniciales, dentro de la escuela, que coarta
y no desarrolla al estudiante la creatividad. Y me parece que eso también da la pauta para que no tengamos esa cultura estética que debemos desarrollar desde muy pequeños. Y como niños dentro del hogar, me parece que podría ser una buena opción desarrollar este amor al arte en la casa y cultivar a todas las personas a nuestro alrededor, así como lo estamos haciendo en este taller. Muchas gracias. Gracias, Grace. Me hizo acuerdo de una anécdota personal que tengo con respecto a las artes. Yo cuando fui a estudiar cine en Cuba, recién entendí la música o comprendí la música. Y me di cuenta que sí, lo que decía la compañera, o sea, el currículum aquí es malo, aquí no nos saben enseñar artes. Muchas veces se cree que alguien que le toca algún instrumento ya puede dar clases de música. Y no es así, pues. O sea, hay una pedagogía para enseñar cualquier tipo de arte en general. O sea, no es solo alguien que sabe pintar, ya puede enseñar pintura, no es así. O sea, yo ya digo, en Cuba aprendí a apreciar, a entender, a comprender la música. ¿Y esto por qué? Porque los cubanos tienen una trayectoria artística y cultural y de enseñanza de las artes que es impresionante. Y entonces yo recuerdo que en 15 días puta, me maravillé de entender la música, ¿no? En cambio nosotros, en mi formación, en la escuela, en el colegio, nos bloquean porque lo que era del profesor de música era en el piano y a cantar el himno, a cantar otras cosas. ¿Qué apreciación musical o qué educación musical es esa? Y yo no sé si en la actualidad se hayan mejorado esos sistemas de enseñanza, que más que enseñanza es frustrante para mucha gente. Y otra cosa que quería hacerles reflexionar también, y es que uno mientras más aprende o mientras más entiende las cosas, tiene otras lecturas de las cosas. Uno muchas veces cuando se prejuicia con respecto a un trabajo, llamámoslo un trabajo audiovisual, no lee todos los significados que este trabajo puede tener. Eh, Solo para darles un ejemplo con esto de los invencibles Shuar del Alto Amazonas, del padre Crespi. No sé si ustedes se fijaron que los indígenas tenían carabinas. Estamos hablando de 1926. O sea, no es que el padre Crespi montó una producción y fue llevando las carabinas. No, no, las carabinas eran de los Shuar. ¿Y por qué los Shuar tenían carabinas? ¿No? Hay que entender que en esa época no había todavía lo del petróleo ni nada de eso, pero ¿qué pasaba en el oriente y en general en toda la Amazonía? El caucho, los caucheros. El caucho se sacaba del oriente. Entonces, ¿quiénes sacaban? Los indígenas. Y como a ellos la moneda, eso no les servía para nada, ¿cómo funcionaba? Con el trueque. Entonces, a un indígena entregarle una escopeta era algo valiosísimo. Entonces, fíjense en cómo nosotros, si es que nos prejuiciamos, no tenemos esas lecturas, ¿no? Igual, cuando se presentó, si ustedes investigaron un poco de lo del perro de andaluz, cuando se presentó el perro de andaluz, no es que tuvo una reacción así de comprensión enseguida del público, tuvo mucho rechazo, ¿no? Y después es que con el transcurso de los años es que hay ese sentido de apropiación de muchas cosas, de mucho simbolismo de eso. Inclusive Buñuel en una entrevista decía, yo no tengo que explicar nada del perro andaluz, o sea, eso ya depende de la apreciación de cada persona en ese momento, de las sensaciones o de las emociones que le produce eso. Wense quiere hablar, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Carlos. Disculpa por tomar la palabra de nuevo. Mira, yo simplemente quería hacer una pequeña, no sé si sea una pequeña conclusión o corrección en base a lo que dije anteriormente. Primero, yo no generalicé de que todo el cine latinoamericano era malo.
Eso primerito. Ahora, lo segundo es que si yo estoy dando un comentario hablando respectivamente, enfocándome en la técnica, es porque también tengo una formación dentro del campo del cine. Al igual que tú has estudiado cine, yo también tuve cine. Hay muchas personas que también han hablado sobre el cine que se habla a nivel del Ecuador. Por ahí hablaba una persona que tomaba, ¿cómo es la Navidad de Pollito? Algo así. Nosotros todas esas películas, no estoy diciendo que estén mal, pero al menos en la universidad, esas películas nos ponían para decir lo que no debemos hacer dentro del cine. Entonces, también creo que el cine es cuestión de gustos, también creo yo. Entonces, por eso es lo que yo también me enfoco un poquito en la técnica, porque a nosotros, la verdad, es lo que nos metían en la cabeza, eso es lo que nos decían que al cine latinoamericano, al cine ecuatoriano, lo que le falta es profesionales. Entonces, ahora es bien hecho que todo el mundo tenga la oportunidad de tomar, como tú mismo lo decías, hay películas que lo graban con celular, sí, está muy bien, y que son muy buenas, también puede ser, pero siempre también necesitamos de tener un poquito de formación dentro del campo para no presentar, entre comillas, cualquier cosa. Eso nomás, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que uno tiene que ser profesional en su área, pero también tome en cuenta una cosa, Tarantino nunca ha estudiado cine y hace películas que inclusive son de culto, ¿no? Entonces, ojo también con eso. Hay mucha gente que no ha estudiado cine, no ha ido nunca a una escuela de cine. Tarkovsky fue rechazado 3 veces de la escuela de cine y hace un cine que los maestros que no lo dejaron ingresar lo admiran o lo admiraban en esa época. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Yo creo que el arte, la cultura en general, tiene otros parámetros justamente de creación y de apreciación, que es lo importante. Creo que es la educación. O sea, la educación es la base y la educación no direccionada, ¿no? Tomen en cuenta que justamente esto de las plataformas también direccionan mucho qué tipo de cine o qué tipo de cosas consumimos. Ojo, que nos manipulan mucho los medios de comunicación y las plataformas. O sea, todo eso, ustedes que viven ahora en el mundo de las redes sociales nos manipulan mucho la información. Ojo con eso. Entonces, tenemos que saber en qué mundo caminamos, en qué mundo andamos, ¿no? Por eso es importante, yo creo, estos espacios de reflexión. Voy a tener que ya terminar la clase, por favor, con ustedes, porque tengo con el otro grupo a las 8, ¿no? Recomendarles nuevamente, por favor, que manden las tareas con esta codificación. Más que nada, por este asunto que les decía, hay bastantes alumnos y necesito saber a qué grupo corresponde cada trabajo y de quién es. Entonces, por favor, con eso, de ahí ustedes tienen la libertad de hacerlo en la extensión que sea y con sus comentarios, ¿no? Eso nomás, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario final. Si no, daría por terminado esta sesión y nos veríamos el próximo viernes. El día lunes, igual los trabajos hasta las 10 de la mañana y ese día les pasaré la información de lo que veríamos la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, Gracias. profe. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta Hasta la luego. próxima semana. Muchas gracias, maestro. Una linda noche.